en donde se decide, en donde se habla, en donde se transforma, y para mí eso era la política. Me inscribí entonces, con bastante poco apoyo de mi familia, en la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Ellos se habían quedado con mi idea por allá de quinto de primaria de que iba a ser ginecobstetra, y que cuando salí con esta noticia de la ciencia política, lo único que parecía ver adelante era un futuro poco prometedor. Y más aún cuando era la Universidad Nacional de Colombia la que había escogido para ello. Entonces, luego me sorprendí a mí misma cuando lo que venía a mi recuerdo era la sensación ya no de ese poder, de esa vocación de liderazgo, de esa adrenalina, sino de la inseguridad. Empecé a preferir estar en segundo plano, a ser parte del equipo D, a sumar para otros y otras, a no querer ponerme las etiquetas grandes, a sentir que yo no era suficientemente madura, inteligente, responsable, experimentada para ser la que pusiera la cara, para cargar en mis hombros las responsabilidades significativas. Y les estoy contando esto no porque quiera hacer terapia pública y colectiva con ustedes, que estaría bien también, sino porque en las respuestas a la pregunta de por qué se transformó esa sensación, encontré que no era una sensación individual, que no me aplicaba a mí por rasgos de mi personalidad, sino que habían pasado cosas en mi historia que empezaron a aminorar esa autopercepción, que empezaron a opacar esa luz, a soplar ese fuego. Y esas historias, esas cosas que me pasaron a mí, tenían que ver con que yo era mujer. Y que cuando entré a la universidad, después de haber venido de un colegio femenino, empecé a notar que después de que yo hablaba, podía que mi compañero dijera exactamente lo mismo que yo, pero lo decía más duro y lo decía con más legitimidad. Y cuando él lo decía, sí se propiciaba una conversación. Cuando lo decía yo, no necesariamente. Y que además mis compañeros no se tenían que preocupar por cosas por las que mis compañeras sí nos preocupábamos, por nuestra apariencia, por nuestro tono, por el acoso, incluso por las violencias, de llegar a la universidad, de salir tarde de la universidad, aquello a lo que estábamos expuestas. Pero también me di cuenta que yo era joven, y en este tiempo y en este contexto, aún la política no la hacían los y las jóvenes. Nuestras ideas eran interesantes para la política estudiantil, podían llegar a ser interesantes para tomar en cuenta en diferentes escenarios, tal vez académicos, pero la política grande la hacen los adultos. En cambio, cuando salíamos como estudiantes de la Universidad Nacional a las calles, lo que había era una rápida estigmatización. Poco se hablaba de lo que salíamos a decir y mucho de lo tanto que habíamos vandalizado las calles. Nuestra voz como interlocutores del espacio público no parecía resonar demasiado. Pero también era colombiana. Y esa burbuja en la que crecí en el colegio se había roto súbitamente y me encontré como una ciudadana de un país que seguía acumulando décadas de violencia, en donde quienes ejercían esa voz de liderazgo que yo pensaba encarnar eran también estigmatizados, eran perseguidos, eran amenazados. Éramos parte de un país en el que nuestras posiciones políticas nos ponía en una situación de vulnerabilidad y podía ser objeto de ataques que acabaran con nuestra vida. Estudié mucho el conflicto armado, me dediqué a trabajar por las víctimas del conflicto desde la institucionalidad, y esa sensación de respaldo a las lideresas y a los líderes en este país y a construir una solución política al conflicto no dejaba de estar acumulada con una sensación de miedo por esa posibilidad de ejercer la voz. Pero además, luego me hice mamá. Y eso sí que es difícil para ejercer el liderazgo. Las mamás no hacen política. Este es un país en el que las mujeres dedican 7 horas y 14 minutos diarias en promedio a las tareas de cuidado.
mientras que los hombres dedican 3 horas y 4 minutos diarias en promedio, menos que la mitad. Y si cuando hablamos de esas mujeres, hablamos de las mujeres madres, la cifra se multiplica. Y cuando pensamos en las mujeres rurales, la cifra se sigue agrandando. Hay que estar tan atentas a la supervivencia que queda poco tiempo para respirar, imagínense para liderar. Entonces, después de darme cuenta de esto, también me di cuenta de muchas otras barreras que se imponían como piedras pesadas en el camino de otra gente y a las que en cambio yo les había podido pasar por el lado. Yo era una mujer de tez clara, que vivía en la capital de un país muy centralista, que había podido acceder a educación. Soy una mujer cis, soy una mujer neurotípica, soy una mujer que tuvo también muchos privilegios para en algún momento incluso haber pensado en ocupar ese lugar de poder, de liderazgo. Entonces me di cuenta que eso que determina que una mujer joven pueda hacer política son un acumulado de circunstancias subjetivas, pero también estructurales que determinan esa posibilidad, esa oportunidad, que permiten o no materializar esa decisión. Hoy en día trabajo en una organización, Artemisas. Somos una organización feminista que se dedica a trabajar por la incidencia política. Particularmente hacemos muchos esfuerzos por acompañar esas circunstancias subjetivas y por enfrentar esas condiciones estructurales y trabajamos por materializar los derechos políticos de las mujeres en el país. Creamos desde hace años redes solidarias y afectivas, entre ellas la red Nosotras Ahora, que está compuesta por mujeres lideresas de diferentes territorios que han tomado la decisión de presentarse a cargos de elección popular, o la red Raíces Diversas, que es una red compuesta sobre todo por mujeres jóvenes que tienen, además de una apuesta feminista, una convicción profunda por la justicia racial y que han puesto en el centro de su agenda política los enfoques diferenciales. Y desde estas redes queremos justamente acompañar ese camino que para muchas mujeres con esta vocación se puede llegar a tornar complejo, y no quiero que esto suene desilusionante, pero es la realidad de la soledad que enfrentan muchas mujeres que deciden asumir un cargo de elección popular, las dificultades estructurales de una campaña entre las cuales se suman como primera reacción esos estereotipos que tenemos socialmente y esa respuesta que muchas veces se encuentran en sus comunidades o en sus familias de sentir que están haciendo algo que no necesariamente les corresponde, que se salieron de un lugar al que pertenecían más que al de las calles, al del micrófono, al del liderazgo. Y creemos en esas redes solidarias y afectivas porque cuando estamos juntas, todo ese panorama que pareciera ser bastante difícil de enfrentar empieza a llenarse de color, empieza a suavizarse. Empezamos entre todas a avivarnos la llama colectiva. Y también desde Artemisas trabajamos muy juiciosamente por enfrentar esas barreras estructurales también que tienen las mujeres cuando optan por materializar sus derechos políticos. Creemos que es muy importante poder contar con unas condiciones mínimas de vivienda y de salud y que es fundamental para poder ejercer el liderazgo. Desarrollamos diferentes acciones de incidencia política para que podamos también acceder de manera equitativa a la educación y a las oportunidades de trabajo. Creemos absolutamente que solamente en un país libre de conflicto podremos las mujeres contar con garantías para ejercer también esos roles y para poder superar esas barreras propias de una dinámica conflictiva y concentrarnos en las causas de muchas de las desigualdades que seguimos enfrentando. Nos movemos también con 4 palabras importantes que son, primero, el reconocimiento,
el reconocimiento que ya ejercen las mujeres en muchos ámbitos de la vida, el reconocimiento a nuestra voz, a nuestras ideas, a nuestra experticia, a nuestras vivencias, la posibilidad de representar nuestras propias agendas, eso que al estar y al ocupar el escenario de lo público, al convertirse en política pública, puede efectivamente beneficiarnos y compensar una situación de desigualdad histórica. Creemos en que es necesario reducir esa carga de cuidado que, como les mencionaba anteriormente, significa una destinación tremenda de tiempo a las labores de cuidado que muchas veces nos deja sin espacio para otras cosas. Y cuarto, la redistribución, porque estamos hablando de un país en el que las oportunidades, las tierras, las riquezas están bastante concentradas y esa concentración tiene además unas connotaciones de desigualdad en términos de género. Creemos también que es necesario construir espacios seguros. Por eso, como Artemisas, venimos trabajando también en incidir, por ejemplo, en que el Congreso de la República cuente con unos protocolos que permitan prevenir y atender las violencias basadas en género, y creemos que esa no tendría por qué ser una de las razones que nos desmotive para ocupar ese escenario de la política. Desde la organización trabajamos en estas acciones y el reconocimiento al final de todo este trabajo es efectivamente poder después ver a cada una de esas chicas jóvenes con una tremenda vocación de poder y de transformación, que no están solamente buscando incluirse de manera individual en esos escenarios políticos, sino que cada vez que meten un pie adentro están tratando de transformarlo también para abrirle la puerta a quienes vienen con ellas. Porque hemos entendido que la política es un escenario que también necesitamos feminizar, que necesitamos transformar desde adentro y necesitamos habitarlo para que represente menos un espacio de exclusión y más un espacio de oportunidad y de esperanza. Creemos entonces en que las mujeres tenemos que estar y por eso gritamos insistentemente: sin mujeres no. Y creemos que la paridad es una apuesta mínima, porque no estamos pidiendo que nos incluyan de a cuotas, sino que somos la mitad de la población, estamos en la mitad de la sociedad en muchas de las funciones y deberíamos estarlo en la misma proporción en los escenarios de toma de decisiones. Me da mucho gusto poderles compartir un poquito de esa que fue mi historia, para también insistir en que desde el lugar en el que estamos, cada una de nosotras, ya sea manteniendo esa llama viva y soplándola cada vez para que coja más fuerza y se junte con otros fueguitos, o ya sea tomando la decisión con cada una de nuestras acciones de no opacar esa llama de nadie más, de no sumarle tamaño a esas barreras que son bastante grandes, tendremos entonces que colectivamente sumar a esa fuerza transformadora. Nunca más sin nosotras es una de las apuestas de Artemisas y esperamos que ese rol de las mujeres en la política se siga avivando en muchísimos escenarios, en el escenario estudiantil, en el escenario callejero, en el escenario organizativo, en todas las decisiones que tomamos para que podamos seguir ocupando, transformando la política, la vida y creando mundos posibles, distintos y más justos para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestra